Hola chicos, ¿qué tal? El tema del día de hoy es conteo de números uno. Y para poder realizar este tema necesitamos conocer lo que es la progresión aritmética. ¿Sí? Una progresión aritmética es una sucesión de números, ¿de acuerdo? Estos números vamos a representarlos con letras, ¿sí? Vamos a colocarle A1, A2, A3 y así hasta un A sub n, ¿de acuerdo? A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n están representando números. Cuando decimos que esta sucesión forma una progresión aritmética, cuando entre dos cualesquiera, digamos, ¿no? Entre A2 y A1, la diferencia es una constante. También para A3 y A2, la diferencia es una constante, ¿sí? Y a esa constante le vamos a llamar R, ¿sí? Que viene a ser la razón, ¿de acuerdo? R es la razón, ¿sí? Entonces, vamos a colocarlo así. A1, A sub 1, más esa razón es igual a A sub 2. Y así, A sub 2 más R es A sub 3. Y así continuamos hasta llegar hasta el último, hasta llegar al último número, ¿no? El último número es A sub n, ¿de acuerdo? Para esto vamos a definir entonces los elementos. Vamos a definir los elementos que conforman la progresión aritmética, ¿sí? ¿Qué elementos serán? Los que son importantes son el primer término, ¿sí? El primer término, que en este caso viene representado como A sub 1. Siempre va a aparecer como A sub 1, ¿sí? Ahora, al último término que está apareciendo aquí, se le conoce como término enésimo, ¿sí? Se le conoce como enésimo, enésimo término, ¿de acuerdo? ¿Por qué enésimo término? Porque lleva el subíndice n, ¿sí? Quiere decir que si por allí, ¿no? Algún problema me dicen hallar a sub 6, ¿qué término quiere decir? Que es el término del lugar 6, ¿sí? Muy bien. También debemos identificar la razón. ¿Está bien? La razón en este caso es R y n es la cantidad de términos, ¿sí? O sea, quiere decir que si empezamos con A sub 1, A sub 2, por ejemplo A sub 3, y terminamos, por ejemplo, en A 200, ¿cuántos términos habrán? 200 términos, ¿sí? Hay que acordarnos de estas cositas, ¿de acuerdo? Ahora, vienen junto con esta definición, ¿no? Vienen dado fórmulas también para poder hallar justamente ese término enésimo. Hay una fórmula para poder hallar ese término enésimo, ¿no es cierto? Ya muchos tal vez lo conocen. Para calcular el término enésimo necesitamos al primer término y a ese primer término le vamos a sumar la cantidad de términos menos uno, todo eso está, que se multiplique con la razón, ¿de acuerdo? Esto viene a ser mi fórmula del término enésimo, ¿sí? O sea, quiere decir que si yo conozco el primer término, conozco la razón
y conozco la cantidad de términos, puedo hallar el término enésimo, ¿sí? Y de aquí se desprenden dos fórmulas, ¿de acuerdo? La primera fórmula va a ser la fórmula de la cantidad de términos. La cantidad de términos va a ser igual a ver, vamos a despejar, ¿sí? Vamos a despejar. eh, Debemos de trabajar con este a sub n, se va a quedar en en ese mismo lugar. El a sub 1 va a pasar a restar, ¿no es cierto? Entonces colocamos así, a sub n menos a sub 1. Y después, ¿qué más? Esta r pasa a dividir, ¿no es cierto? Pasa a dividir, será sobre r. Y una vez hecho eso, ¿qué más? El que está restando es este menos 1, ¿no es cierto? Ese menos 1 va a pasar a sumar. Por eso es que vamos a colocarle paréntesis para tener cuidado. Y al último le sumamos 1. Esa es la fórmula para la cantidad de términos. Esa es la fórmula para n. Quiere decir que si yo conozco el último término y conozco el primer término, conozco el último y conozco el primero y conozco la razón, puedo hallar la cantidad de términos. También se desprende, que no es muy usual, la fórmula para hallar la razón. La fórmula para hallar la razón se despeja también, ¿no es cierto? Es muy parecido a la cantidad de términos. Es el último término o el enésimo término menos el primer término entre n menos 1, ¿sí? De aquí podemos ver que se desprende fácilmente estas dos fórmulas, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a proseguir con los ejemplos. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Sea la progresión aritmética 3, 7, 11, 15, 19. Nos están pidiendo hallar sus elementos, ¿no es cierto? Nos está diciendo hallar el primer término, el sexto término, la razón y el término enésimo, ¿sí? Identificar, ¿no es cierto?, los términos es sencillo. Podemos ver que el primer término es 3, ¿no es cierto? Así que inmediatamente colocamos 3. El sexto término, aunque no aparece, ¿no es cierto? No aparece, podemos hallarlo, ¿no es cierto? De cuánto en cuánto está aumentando. ¿Cuál es la razón? La razón es 4, ¿no es así? Está aumentando de 4 en 4, ¿de acuerdo? Entonces, si está aumentando de 4 en 4, el siguiente término, que es el siguiente término es el a sub 6, ¿no es cierto? A ver, vamos a colocarlo bien. El siguiente término en aparecer, se supone que el que está aquí es el a sub 6, porque este es el a sub 1, este es el a sub 2, el a sub 3, el a sub 4, el a sub 5. Entonces, el que estoy señalando es el a sub 6, ¿no es cierto? Ese a sub 6, ¿cuánto va a valer? 19 más 4, 23. ¿No es así? Muy bien. La razón, obviamente, ya la habíamos hallado. La razón es 4. ¿Sí? La razón es 4. ¿De acuerdo? Ahora, el término enésimo. El término enésimo es la fórmula que hemos visto antes, ¿no es cierto? A ver, vamos a recordar. Término enésimo es igual a ver, a sub n es igual a el primer término. ¿Quién es el primer término? 3. Sumado con paréntesis n. Esta n que aparece aquí es esta n que está aquí, ¿sí? No se vayan a olvidar, ¿de acuerdo? Menos 1 multiplicado por la razón. ¿Cuánto es la razón? 4, ¿no es así? Entonces, arreglándolo bien, el término enésimo será igual a 3 más 4n menos 4. Término enésimo será igual a 4n menos 1, ¿sí?
O sea, ¿qué quiere decir? Que perdón, que el término enésimo, ¿a qué es igual? A un múltiplo de 4 menos 1, ¿sí? Esto es una información muy importante, porque me pueden preguntar, ¿no es cierto? Eh, pueden preguntar eh, el, a ver, vamos a ver, el 207 pertenece a la progresión aritmética. PA es progresión aritmética, ¿sí? Eso se me había olvidado mencionar, ¿no? PA es progresión aritmética. Si me preguntan, por ejemplo, ¿el 207 pertenece a esa progresión aritmética? Entonces, ¿qué podemos decir? El 207, ¿a qué será igual? ¿No es cierto que es igual a 208 menos 1? Y esto de 208 es un múltiplo de 4, ¿sí? Entonces, lo que sería correcto, ¿no es cierto? El 207 sí es, ¿de acuerdo? Sí es, ¿sí? Eso puede preguntar, ¿no es cierto? Es una pregunta de teoría más que de resolución de problemas. Lo que sí podría venir es una aplicación directa, ¿no es cierto? Por ejemplo, si me pidiesen hallar el término centésimo, o sea, el A sub 100. El término centésimo, ¿a qué sería igual? Utilizamos esta fórmula, echamos mano de esta fórmula que acabamos de encontrar. El término enésimo es igual a 4n menos 1, ¿sí? Entonces, solamente basta con multiplicar 4 por ¿cuánto? Por 100, ¿sí? Acuérdense que esto es esto, ¿sí? 4 por 100 menos 1, ¿sí? Sería 400 menos 1, 399. ¿De acuerdo? Es una aplicación inmediata para la fórmula, ¿sí? A ver, ya lo copiaron. Para proseguir con el siguiente ejemplo, a ver, unos segundos más. Sencillo, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Con el siguiente ejemplo. Muy bien, siguiente ejemplo. Me pide determinar a más b más c si los números 12, AB, 22, CB y así sucesivamente forman una progresión aritmética. ¿Sí? Obviamente, para poder resolverlo, nosotros ya sabemos, ¿no? Que entre el 12 que está aquí y el AB existe una razón. Asimismo, entre el AB y el 22 existe la misma razón, el 22 y el CB existe la misma razón, ¿no es cierto? Entonces, lo que debemos de hacer es este esquema, ¿no es cierto? Y vamos a darnos cuenta que relacionar consecutivamente, por ejemplo, ¿qué diríamos? 12 más R es igual a AB, ¿sí? ¿Y qué podemos decir también? Que AB más R es igual a 22, pero no resultaría beneficioso, ¿no es cierto? Más nos estaríamos demorando. Entonces vamos a hacerlo de otra forma. Tenemos que darnos cuenta que del 12 al 22, del 12 al 22, ¿cuántas R's hay? ¿Cuántas R's se están sumando? Esta R y esta R, ¿de acuerdo? Para llegar de 12 a 22 estoy sumando esta R que está aquí y esta R, ¿de acuerdo? Así que vamos a proceder de esa forma, ¿de acuerdo? Vamos a escribir entonces 12 más 2R es igual a 22 para poder hallar la razón, ¿sí? Vuelvo a repetir, si es que tengo dos números, no importa que tengan, qué tan alejados estén, me va a convenir siempre relacionarlos con la razón, ¿de acuerdo? No importa qué tan lejos estén, no importa si estén después de dos razones o después de tres razones o después de 10 razones, siempre me va a convenir utilizar los números para poder hallar rápidamente la razón. En este caso nos ayuda, ¿no es cierto? El valor de R
¿Cuánto saldrá? 5, ¿no es así? Operando. La razón vale 5. Entonces ya nos vamos a dar cuenta de lo que prosigue, ¿no es cierto? 12, entonces más R, que es 5. ¿A qué será igual? A AB, ¿sí? Es este esquema que está aquí. 12 más R es igual a AB, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 17 es igual a AB, ¿de acuerdo? Entonces, por identificación de cifras, A vale 1 y B vale 7, ¿sí? Y por último, ya para terminar este ejemplo, que es sencillo, 22 más 5 es igual a CB, ¿sí? ¿Por qué? 22 aquí más R es igual a CB. Muy bien. Entonces sumando 27 es igual a CB. ¿De acuerdo? Con lo que nos resulta, ¿no? Identificando los dígitos, que C es 2 y el B es 7. Obviamente está repetido, ¿no es cierto? Acá B7 y acá B7, o sea, está repetido. Tenía que salir así, no hay problema. Quiere decir que está bien resuelto. Por lo tanto, A más B más C, ¿no es cierto? Será, a ver, 1 más 7, 8, más 2, 10. Y esa es nuestra respuesta. ¿Sí? A ver, chicos, copiando, por favor. Muy bien. Sencillo, ¿verdad? Vamos a proseguir con el siguiente ejemplo. Bien, para concluir tenemos este ejemplo donde ahora nos pide determinar la cantidad de términos para la siguiente progresión aritmética. ¿Sí? Recordemos que la fórmula para hallar la cantidad de términos viene dado por n, que es igual a el último término, ¿no es cierto? El término enésimo, menos el primer término, ¿no es cierto? Todo eso sobre la razón, y después de hacer toda esa operación le sumamos 1, ¿sí? Entonces debemos de identificar el último término o el término enésimo. ¿Quién viene a ser? 123, ¿sí? El primer término es ¿cuánto? 3. Y la razón también es fácil de hallar, ¿no es cierto? Vemos que la razón es 6. ¿Sí? Entonces reemplazamos, nada más, no hay otra cosa que hacer. Reemplazamos n, la cantidad de términos va a ser igual a 123 menos 3 entre 6, y todo eso le sumamos 1. Por lo tanto, será igual a 120, ¿no es cierto? 120 entre 6, 20, ¿no es cierto? 20 más 1, 21. Esto es la cantidad de términos que hay en la progresión aritmética, ¿sí? Hay que recordar que debemos identificar todo lo que participa, ¿no es cierto? Está participando el término enésimo, ¿no? El primer término y la razón, ¿sí? Esos valores están aquí. Nuevamente, a ver, lo voy a resaltar, lo voy a colocar de esta forma. Ya está. Sí, muy bien. Entonces, como ya hemos hecho estos ejemplos, ahora les corresponde a ustedes hacer el aplica. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar entonces con el aplica. Lo van a resolver ustedes, ya lo saben, chicos. Muy bien. Resuelvan, chicos, resuelvan.